Hola, ¿cómo están? Bueno, nos reencontramos ahora en la clase 7. Es la última clase de la unidad 1 sobre grupos y la última clase antes del parcial. Ya posteriormente al examen nos vamos a introducir en la unidad 2 sobre organizaciones, ¿sí? En la clase de hoy vamos a estar analizando este último tema en relación a los grupos que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Antes que nada, sepan que la bibliografía sobre la que está armada la clase, que ustedes tienen que profundizar, porque no absolutamente todo está explicitado en la clase, pero ustedes tienen que profundizar en la bibliografía que va a estar adjuntada a la clase, vinculada, es el capítulo 1 de Enns y Españulo, que se llama La comunicación en las organizaciones sociales, ¿sí? Es el capítulo que habla sobre qué entendemos por comunicación. Y en relación al manual de Burin, que ya lo tienen subido al aula hace varias clases atrás, es el capítulo 6, que se llama La comunicación interna, y no es imprescindible que lo lean completo, ¿sí? Con que se enfoquen hasta la página 143, va a estar bien, ¿sí? De todos modos, todo esto yo lo especifico y lo dejo bien explicado por escrito, pero me interesa también comentárselos acá. Bien, nos metemos entonces en los temas. Ahí comparto el PowerPoint. Lo que vamos a ver hoy entonces es una primera definición general sobre lo que es la comunicación, algunos principios generales, cuáles son los elementos de la comunicación y algunos, sobre todo, haciendo hincapié en cuáles son los obstáculos que se nos pueden presentar, que consideramos que son herramientas de utilidad para su profesión, y también este último punto sobre habilidades sociales, ¿sí? La capacidad de expresión, la comunicación no verbal, la escucha activa, la empatía y la asertividad, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que decir en relación a la comunicación es que existen múltiples definiciones, así como definiciones sobre grupos o sobre cualquier otro concepto, ¿sí? Tan amplio. Pero básicamente nos interesa resaltar algunos elementos, ¿sí? En primer lugar, que la comunicación es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Es decir, que todas y todos, digamos, se encuentra en cada uno de nosotros, ¿sí? Nos pertenece la comunicación. Desde que nacemos, de alguna manera u otra, somos seres comunicantes, ¿sí? Estamos totalmente atados al lenguaje y también a las reglas de este lenguaje, ¿sí? Aún aunque no seamos conscientes de esto, ¿sí? Es decir, que la comunicación es un hecho cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay cultura sin comunicación, ¿sí? Y al mismo tiempo, esta comunicación tiene un potencial enorme, ¿sí? Muy amplio para generar cambios o transformaciones sociales. ¿Y por qué decimos esto? ¿Sí? Básicamente porque a través de la comunicación, a través del lenguaje también, podemos generar nuevos sentidos, ¿sí? Nuevas miradas. Un ejemplo muy actual que podemos comentar tiene que ver con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿sí? Hace años atrás no estaba tan generalizado y aún hoy en día, existen, por supuesto, resistencias, no acuerdos con utilizar el lenguaje inclusivo, pero podemos decir que esta posibilidad de nombrar a los géneros y a las personas de otra manera tiene su impacto y su transformación, ¿sí? En lo social, como para brindar un ejemplo de actualidad. Entonces, para comunicarnos usamos, digamos, tanto las palabras, los gestos, ¿sí? Distintos tipos de actos, ¿sí? Que fuimos aprendiendo justamente a lo largo de nuestra vida, producto de la cultura, producto de nuestra historia, de nuestro conocimiento y de todas las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Bien, pero para ir a una definición concreta nos basamos en la definición que brinda la UNESCO, que nos dice que la comunicación básicamente sostiene y anima la vida, ¿sí? Es el motor de expresión de la actividad social y de la civilización, ¿sí?
Es la fuente común de la cual se toman las ideas, fortalece el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad, ¿sí? La comunicación vincula al hombre, en el hombre, perdón, sus aspiraciones más nobles de una vida mejor. ¿Y por qué ese asterisco es propio, es del equipo docente? La cita es así textual, pero justamente se vincula con el ejemplo que decía anteriormente, ¿no? Allí se habla de el ser humano como el hombre y nosotros consideramos que es necesario hablar de las personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación y con la posibilidad de transformación y de impacto en lo social, ¿sí? Pero veamos un poco más en detalle los componentes de esa definición. Entonces, esto de que sin el intercambio de sentidos o sin lenguaje no hay vida, ¿sí? Básicamente sin la expresión, sin la comunicación tampoco hay vida, ¿sí? Imaginemos, como nos dicen en el texto, un mundo en el que cada uno de nosotros no pudiera comunicarse bajo ningún punto de vista con nadie, ¿sí? No habría ideas, no habría conflictos, como veíamos en la clase anterior. Bueno, es hasta complejo, hasta muy difícil de imaginar, ¿no? Esa posibilidad. Luego, mediante la comunicación actuamos en el mundo y nos expresamos, ¿sí? A través de la comunicación, esto que decíamos que se fue creando desde el inicio de la historia, un patrimonio de ideas y de sentidos de los cuales nos vamos nutriendo y vamos creciendo y vamos transformando al mismo tiempo esta cultura, ¿sí? Y esto que decíamos anteriormente, la comunicación tiene una capacidad transformadora, ¿sí? Permite cumplir, permite perseguir los sueños, las aspiraciones y transformar el espacio social, ¿sí? Porque el lenguaje refleja y al mismo tiempo crea o construye realidad, ¿sí? Más adelante por ahí con algún ejemplo se puede clarificar mejor esto, pero veamos antes otra definición, ¿sí? De María Cristina Mata, que nos dice que la comunicación puede ser entendida más allá de la transmisión de información, ¿sí? Porque implica pensarla en sentido experiencial, ¿sí? De experiencia viene esta palabra, como vinculación, ¿sí? Es decir, poner en común, compartir e intercambiar, ¿sí? La comunicación vivida como experiencia representa el espacio donde cada quien pone en juego su posibilidad de construir con otros, con otras personas, ¿sí? ¿Qué vemos en esta definición, en esta segunda definición que complementa la anterior? Que en la comunicación coexisten dos aspectos, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con el contenido, ¿sí? Lo que se transmite como información, ¿sí? Lo que se dice. Y por otro lado, otro componente de la comunicación es la relación, ¿sí? ¿Qué relación? Que se construye, que se establece entre la interacción entre el emisor y el receptor de los mensajes, ¿sí? Es decir, cómo se lo dice, ¿sí? Ese contenido, cómo se lo dice, desde dónde se lo dice, ¿sí? Entonces, son los dos aspectos de la comunicación, el contenido, ¿sí? Y la relación. Entonces, la pura transmisión de información es de tipo unidireccional, ¿sí? Porque no hay como una posibilidad de respuesta ni de interacción, ¿sí? El emisor, quien dice el mensaje, es como el actor central del proceso, ¿sí? Y por otro lado, al hablar en realidad de comunicación, hay que hacer hincapié, y es lo que nos interesa fuertemente desde la cátedra, en este carácter bidireccional de la comunicación, ¿sí? Que hace pie y se basa fuertemente como en la cuestión vincular, ¿sí? Que tiene implícito siempre la comunicación. ¿Por qué? Porque se establece una relación social, ¿sí? A través de la comunicación, en donde emisores y receptores no se limitan como a una única función, ¿sí? Entonces, más que de emitir y recibir mensajes, de lo que se trata y en lo que queremos hacer hincapié con la comunicación es en esto de compartir, ¿sí? ¿Y compartir qué? Compartir ideas, conocimientos, sentimientos, actitudes, ¿sí? Esto es como el fuerte
de la comunicación. Y en esta cuestión de la comunicación es sumamente importante pensar en esta transformación, ¿no? ¿Sí? en este traspaso de ser receptores a sujetos de sentido, ¿sí? Y esto tiene que ver con siempre reflexionar y pensar a quién se imaginan del otro lado de sus mensajes, ¿sí? ¿Cómo es y quién es ese otro, esa otra al que se están dirigiendo, ¿sí? ¿Quién es y qué se piensa de ese otro al que nos dirigimos, ¿sí? Cómo se valoran sus saberes, sus experiencias, sus conocimientos, sus emociones, ¿sí? Con las que se trabajan o con las que se van a vincular a diario, ¿sí? Se refleja entonces esa visión que se tiene del otro en lo que se dice y en cómo se vinculan con ellos. Son como preguntas, ¿sí? Dimensiones para tener en cuenta siempre en nuestra forma de comunicarnos y en esta posibilidad de pensar siempre a los sujetos como sujetos de sentido y no solo como meros receptores, ¿sí? Y acá, como ejemplos, ¿no? Para pensar en relación a esto que venía diciendo, estas palabras, ¿no? El pobre, el excluido, el marginal, el asistido, el loco. ¿Qué sentidos están creando estas palabras? ¿Y qué comunican? Y sobre todo, ¿qué mirada tienen de fondo, de base, ¿sí? sobre ese otro, sobre esa otra, sobre la realidad en general, ¿sí? Entonces, las palabras, nuestros mensajes, la manera de comunicarnos, cómo lo decimos, cómo lo nombramos, es fundamental en esta cuestión del vínculo, ¿sí? Del vínculo que se construye con ese otro o esa otra persona. Entonces, siempre el punto de partida tiene que ser esto que decíamos de las personas, el ser humano, como sujetos de sentidos con derecho a la comunicación, ¿sí? Es decir, las creencias, experiencias, saberes, tradiciones y culturas de todas las personas deben ser igualmente valoradas y consideradas, ¿sí? Con esta capacidad, digamos, de generar y construir sentidos propios, ¿sí? Estos sentidos, estas decisiones que cada persona, en función de ser un sujeto de sentido, puede construir por sus propios medios, ¿sí? Entonces distinto es, esa mirada es diferente a pensar al otro, a la otra persona como un receptor pasivo, ¿sí? Que tiene que acatar o que incorporar lo que otra persona pensó por ella, ¿sí? Por él o por ella, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, para pensar, digamos, esto, ¿no? La construcción, la contribución a una sociedad más justa, más equitativa, siempre considerar el derecho a la comunicación como un aspecto simbólico imprescindible para abogar por esta transformación social, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja con personas, con grupos, comunidades, cuyas necesidades o problemáticas no suelen ser escuchadas, y es esencial promover esta discusión, la acción, digamos, en relación con temas que en general no son abordados, ¿sí? En búsqueda justamente de esta transformación social, ¿sí? Acá me estoy refiriendo tanto en términos particulares, personales, como pueden ser de las personas en un futuro acompañadas, digamos, por ustedes, como por grupos, ¿sí? Por distintas comunidades, etcétera. Hay que pensarlo en términos amplios, ¿sí? Este concepto. Bien, ahora este es otro tema, ¿sí? Ya nos vamos pasando como por otros ejes, digamos. No me voy a detener demasiado en esta diapositiva, cuestión que lo puedan leer. Este está explicado en el capítulo de Burin, los elementos de la comunicación, ¿sí? En relación a la emisora, el mensaje, quién es el receptor, cómo se produce el feedback. Bueno, todo esto lo pueden profundizar un poquito en la bibliografía, pero me interesaba dejarles el cuadro, el gráfico, como elemento de estudio. Bueno, ahora que tiene que ver con el cuadro anterior, pero
es interesante pensar en esto de cuáles son los distintos obstáculos que pueden presentarse en un proceso de comunicación, ¿no? En primer lugar, el sistema de valores, ¿sí?, de cada persona. Es decir, hay palabras, ideas, conceptos que van a tener significados distintos para las personas, ¿sí? Y eso puede generar algún tipo de dificultad o de obstáculo en la comunicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando alguien, no sé, define lo que es equidad, se puede pensar de distintas perspectivas y puede generar, bueno, desde pequeñas confusiones hasta diferentes posturas, ¿sí?, desde lo político, lo que fuere, justamente por esto que existen distintos sistemas ideológicos de valores en las personas, ¿sí? Por otro lado, el conocimiento personal que tengan las personas que están en ese proceso de comunicación entre sí, ¿no? Los que se llama ahí los interlocutores. Es decir, cualquier tipo, no sé, de decisión, de comunicación, de sentido, va a estar mucho más contextualizado y con posibilidades de comprensión y de entendimiento en esa comunicación si se conoce más a esa otra persona con la cual se está interactuando, ¿cierto? Tiene que ver esto con, no sé, si alguien hace un comentario, un chiste que suena descontextualizado, va a ser mejor comprendido si yo conozco más a fondo a esa persona que si no lo conozco, si sé desde qué lugar me está hablando, así no lo sé, ¿sí? Eso puede llegar a interferir. El siguiente punto, que es esto del medio social histórico, está bien vinculado al anterior, pero es como más a nivel social y sobre todo a nivel de época histórica, ¿no? Hay cuestiones que se decían, que se comprendían, bueno, que por ejemplo me sirve el ejemplo que daba anteriormente en relación al lenguaje inclusivo, ¿sí? No es lo mismo cómo se decían las cosas, no sé, hace 40 años atrás que cómo se lo dicen ahora, ¿sí? O no solo en relación a la época histórica, sino también no es lo mismo las cosas que pueden o no decirse o que pueden o no comprenderse, no sé, en Japón a distinto va a ser en Argentina. ¿Sí? Esto tiene que ver con el medio social, con el contexto sociohistórico en donde se produce la comunicación, ¿sí? Bueno, y por último, esto que este otro obstáculo que tiene que ver con los ruidos en la comunicación y que existen múltiples ejemplos, pequeños ejemplos, digamos, muy concretos, ¿sí? Que tienen que ver en lo presencial, que pueden ser desde ruidos físicos concretos, digamos, que interfieren en la comunicación, hasta incluso hoy en día que estamos usando tanto las tecnologías para comunicarnos, bueno, dificultades, obstáculos concretos, ruidos que se producen y que interfieren, dificultan la comunicación, ¿sí? Bueno, otro último gran tema tiene que ver con las habilidades sociales, ¿sí? Nos parece sumamente importante esta cuestión, especialmente para ustedes que se están empezando a formar en esto del acompañamiento terapéutico, ¿sí? ¿Qué son las habilidades sociales? Como dice ahí, son herramientas que permiten optimizar los procesos de interacción social, ¿sí? En el seno de cualquier grupo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en toda esta cuestión de la comunicación dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, otra definición apunta a definir a las habilidades sociales como el conjunto de destrezas o capacidades que favorecen, ¿sí?, interacciones más eficaces, más satisfactorias. Son varias las habilidades sociales. En primer lugar, vamos a desarrollar esto, ¿no? La capacidad de expresión. ¿Qué es la capacidad de expresión? Poder hacer comunicables, ¿sí?, entendibles nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Para qué? Para discutir, para debatir, para interactuar con claridad y con propiedad, ¿sí? Y dentro de esta gran habilidad social, que es la capacidad de expresión, existen dos formas, ¿sí?
Por un lado, lo que es la capacidad hablada, ¿sí? Nuestro vocabulario, nuestra forma verbal de expresarnos, ¿sí? La riqueza o menos riqueza de nuestro vocabulario, de nuestra posibilidad de expresión hablada. Y también, por otro lado, todo lo que es la expresión no hablada, ¿sí? Nuestros gestos, nuestras posturas, nuestra imagen corporal, el movimiento que hacemos con las manos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no hablado, ¿sí? Y este segundo eje representa más de la mitad de los mensajes emitidos por las personas, ¿sí? Es como un tipo de comunicación mucho menos filtrada, ¿sí? Con menor capacidad de control sobre nuestros mensajes. Es decir, existe mucho más la capacidad de filtrar, de pulir, de pensar lo que decimos, lo que vamos a decir, y mucho menos control sobre toda esta capacidad de expresión no hablada, ¿sí? Sobre lo corporal, sobre la imagen que damos. Bien, y rápidamente dentro de ese segundo eje, que es el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal, es interesante clasificar en estos tres tipos, ¿sí? Más allá de los títulos que pueden ser difíciles, es interesante el contenido, ¿sí? Este tipo de comunicación no verbal, que se llama kinesia, tiene que ver con los movimientos corporales, con las posturas, con la sonrisa, con el contacto visual, con los movimientos del cuerpo, de las manos, ¿sí? Y todo esto puede reforzar, sustituir o contradecir los mensajes verbales que expresamos, ¿sí? También suele utilizarse como forma de retroalimentación de los mensajes recibidos, ¿sí? Cuando alguien nos está hablando, o por ejemplo un profesor está dando una clase y los alumnos, los estudiantes, asienten con su cabeza o se duermen, ¿sí? Eso es como una retroalimentación que tiene que ver con la kinesia muy interesante. Luego está la paraverbal o paralingüística, ¿sí? Que tienen que ver más bien con el cómo frente al qué, ¿sí? Y por ejemplo, ahí incluimos lo que es la voz, la entonación, la articulación, si vocalizamos o no, el ritmo y la velocidad que le damos a nuestras palabras, algunos silencios, las risas, los suspiros, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, no es lo mismo si yo hablo así a las corridas rápido, que si hablo lento, pausado, claro. Eso tiene que ver también con esto paraverbal, ¿sí? Dentro de la comunicación no verbal. Por último, la proxémica, y tiene que ver con cómo usamos el espacio físico en nuestra comunicación, ¿sí? Seguramente si se ponen a pensar no usan la misma distancia si están hablando con su pareja que si están hablando con una amiga o un amigo, que si están hablando con un profesor o profesora, que si están dentro de un colectivo, ¿sí? Entonces hay como distintos rangos de distancia que configuran elementos de comunicación diferenciados, ¿sí? Existen entonces la distancia íntima, que es como les decía por ahí con la pareja, la personal con alguna amiga, y la distancia más social o pública, ¿sí? Todo eso expresa cosas o situaciones diferentes, ¿sí? En segundo lugar, como otra habilidad social, tenemos habilidad de comunicación, la escucha activa, ¿sí? Es la capacidad de escuchar lo que dice la otra persona, el interlocutor, la interlocutora, y también captar realmente las ideas o los sentimientos profundos que subyacen, ¿sí? Dentro y debajo, digamos, de esa comunicación explícita, ¿sí? Es como desarrollar esta capacidad supone intencionalidad, ¿sí? Esfuerzo y voluntad real por escuchar, observar y comprender el conjunto del mensaje, de lo que la otra persona, la que emite el mensaje, está queriendo decir, ¿sí? Si no se comprende y se da sentido a lo que se escucha, no hay comunicación, ¿sí? Si no, solo va a ser un proceso de transmisión de información, lo que decíamos al inicio, y no realmente esa comunicación vincular, ¿sí? También implica dar muestras de que se está escuchando y comprendiendo al emisor, ¿sí? De ahí que viene precisamente la parte activa, ¿sí? Esto de escucha activa, ¿sí? Sea tanto de manera verbal como no verbal,
¿sí? Es importante para esta escucha activa poder brindar esta retroalimentación, ¿sí? Este ejemplo también que les decía anteriormente de alguien está hablando y del otro lado uno se da cuenta si realmente se está escuchando y si hay una intención no solo de escuchar sino de comprender lo que uno quiere decir. Bueno, entonces los elementos principales de la escucha activa tienen que ver con la observación de la comunicación no verbal del interlocutor, retroalimentar continuamente, confirmar que de lo que se cree comprender tiene que ver con la intención de lo que se había expresado, ¿sí? Para justamente disminuir la posibilidad de distorsiones, ¿sí? En este proceso de comunicación, ¿sí? De esos obstáculos que mencionaba anteriormente. Entonces, la actitud de escuchar es esta capacidad de atender y escuchar, considerando tanto las formas de expresión hablada como no hablada, ¿sí? Es la capacidad de recibir lo que la otra persona realmente quiere decir, ¿sí? Se escucha parte de lo que el otro está diciendo y no la totalidad, o se cambia de acuerdo al punto de vista propio, ¿sí? Es decir, se escucha lo que se quiere oír. En tercer lugar, tenemos otra habilidad social que es la asertividad, ¿sí? ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad de una persona para defender sus intereses o sus derechos, ¿sí? Es decir, poder decir lo que se piensa o lo que se siente, pero no necesariamente incomodando o agrediendo a la otra persona, ¿sí? Es decir, poder expresar y sostener una posición, lo que yo creo, en lo que me apoyo, en lo que estoy convencido, evitando de alguna manera una actitud o un comportamiento pasivo, pero al mismo tiempo sin ser agresivo, sin manipular, ¿sí? Es decir, la conducta asertiva es respetuosa tanto de mis derechos como de los derechos de la otra persona, ¿sí? Es decir, es la capacidad de poder defender lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que estoy pensando, pero sin esto, ¿no? Con respeto a la diferencia eventualmente que se produzca con la otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es una conducta asertiva? Es como ese punto de equilibrio intermedio entre una conducta más pasiva, en donde de alguna manera se vulneran mis derechos propios, ¿sí? Por no ser capaz de expresar mis emociones, mis pensamientos, ¿sí? Siempre porque por evitar algún conflicto, por temor a causar malestar, incomodidad, angustia en mi interlocutor. Y al mismo tiempo un equilibrio con el otro extremo que sería la conducta agresiva, ¿sí? En donde se vulneran, en este caso, los derechos de la otra persona, ¿sí? Expresando de alguna manera mis derechos de una forma no adecuada, ¿sí? En una forma en que impongo, en que violento la opinión, el pensamiento, la creencia de la otra persona. ¿Estamos? Entonces, esta conducta asertiva es un punto medio, un punto intermedio entre estas dos conductas extremas, o pasiva o agresiva, ¿sí? Por último, y que está muy vinculada con la anterior, nos referimos a la empatía, y esta habilidad social es muy conocida, muy hablada, muy comentada, y también mucho en estos días, ¿no? Que estamos atravesando este contexto tan complejo de pandemia. ¿Y qué es la empatía entonces? Es esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra persona, ¿sí? Poder ver y comprender una situación desde la perspectiva del interlocutor, ¿sí? Pero sin perder de vista también la posición, los objetivos o los intereses propios, ¿sí? En ese contexto de interacción social. ¿Y qué permite la empatía? Alcanzar una mayor conexión, ¿sí? Con la otra persona, con el interlocutor o interlocutora. Y también gestionar, evitar los conflictos que veíamos en la clase anterior, aumentando de esta manera esta capacidad de persuasión, de optimizar y de incrementar la eficacia de cualquier tipo de proceso comunicativo, ¿sí?
Bueno, llegamos al final de la clase. Como habrán visto, son varios contenidos, creo que son amigables, uno los puede pensar todo el tiempo en la vida cotidiana. La idea igual es que puedan conceptualizar esos ejemplos. La bibliografía ya la clarifiqué al inicio y la vamos a dejar por escrito. Cualquier consulta que tienen la plantean por el foro. Estamos ahí atentas y disponibles para resolver lo que necesiten, para acompañarlos. Se nos viene el parcial, por lo tanto esta clase no va a tener una actividad puntual, de modo que puedan ir terminando la actividad anterior que está vinculada al tema de conflictos. Y luego les vamos a también compartir una guía orientativa de estudio que les sirva para poder clarificar los ejes centrales que tienen que estudiar para el parcial. Les mando un abrazo muy grande, estudien, lean y nos estamos encontrando en los espacios de consulta. Hasta luego.